Voy a comenzar a grabar la presentación para que quede de registro. Am, eh, Vamos a hablar el día de hoy sobre el Estado Mundial de la Infancia. La pediatría es importantísima en nuestro medio ahora, óigame, si es definitivamente el futuro de todos los pueblos, la juventud, la niñez. Si no se valora la niñez, si no se protege la niñez, ningún país tiene futuro. Entonces, proteger la niñez es una responsabilidad de todos. El día de hoy vamos a comenzar a trabajar sobre un aspecto importante que es el Estado Mundial de la Infancia y la situación de la infancia, particularmente en Honduras. La bibliografía de este trabajo se basa en el informe de la niñez de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia del 2018. El 2019 ya salió, pero está en inglés. El del 2018 sí está en español o en inglés, como ustedes lo quisieran leer. También la segunda parte de esta plática se debe a la encuesta nacional de demografía y salud del 2011-2012. Tengo entendido que el doctor Carlos Vides ya le dio la bibliografía de eso. Hay dos versiones, una corta, un informe ejecutivo de 20 páginas y el informe grande que tiene 600 páginas, pero que solo son 100 para pediatría. Yo diría que leyeran el 11 para el 11, perdón, el de 100 páginas, que es el informe de Honduras, porque es importante, pero para fines del examen el que tiene 20, ¿verdad? Porque ahí sí voy a preguntar algunos datos que son importantes, sobre todo de demografía, de mortalidad, de educación, de vacunación del país. Ese informe fue hecho en 1911, 1912, pero es el que utiliza la Secretaría de Salud para todo lo que son los informes. El del 2020, el del 2020 se está llevando a cabo en este momento y a finales de este año van a estar los resultados. Por lo tanto, pues hay que esperar a que eso funcione adecuadamente. Hoy día vamos a iniciar un ejercicio de escritura, ¿verdad? No sé si lo están viendo, Sí, doctor. Sí se ve. para que podamos, Sí, se ven los puntos. excelente, para que sea más interactiva la presentación del día de hoy. Bueno, desde el 2012 hasta el año pasado se han muerto alrededor de 6.6 millones a 9 millones de menores de 5 años, todos en su mayoría por enfermedades que son prevenibles o que la intervención requiere bajo costo. Es increíble la cantidad de gente que muere, por ejemplo, por hambre, por enfermedades inmunoprevenibles, por falta de acceso a los servicios de salud. Entonces, estamos realmente en un problema porque muchas de estas personas pudiesen aportar algunos elementos interesantes. Vean ustedes cómo Isaac Newton en una cuarentena propuso muchas leyes, todavía están en boga en nuestro tiempo, todas las leyes de Newton, y solamente es una cuarentena, así que nos queda de, de, de expectativa, a ver qué podemos hacer nosotros en esta cuarentena. La muerte de un niño realmente es una tragedia porque representa un dolor irreparable para cada familia. Yo he tenido un bebé que iba a nacer a los 9 meses, iba a nacer a los 9 meses, pero en la semana que iba a nacer murió en el vientre de la madre. Eso es algo que sucedió hace más de 15 años y todavía pues, el dolor está presente ahí y eso no se supera. Pero bueno, estamos casualmente para prevenir la muerte. Eh, la Organización Mundial de la Salud ha mejorado la salud infantil en relación a lo que es el parto,
lo que es la prestación sanitaria al grupo más de riesgo, que son los menores de 5 años. Los menores de 5 años son los más vulnerables porque su inmunidad no está completa, porque todavía necesitan apoyo de sus padres para realizar muchas actividades, no son, no son, no son muy sólidas todas las respuestas sociales, culturales, biológicas, inmunológicas para él en este momento. Parece que hay un poquito de inestabilidad en el internet, pero me paran si deja de, si sucede algo extraño. El riesgo más frecuente de muerte es el primer mes de vida. Ese primer mes de vida es importantísimo, es el mes más importante del resto de la vida. Durante ese mes, la primera semana es la semana más importante de ese mes. Y de esa semana, las primeras 24 horas son las más importantes. Y de esas 24 horas, las primeras, la primera hora es la más importante. Y de esas horas, los primeros minutos son los más importantes. Vean ustedes cómo nosotros tenemos un test que nos ayuda a evaluar la condición física del niño al minuto y a los 5 minutos, porque son los minutos más importantes. Entonces, el niño prematuro, el niño el primer mes de vida es muy frágil en su edad, ¿verdad? Los prematuros son muy frágiles, los niños que tienen asfixia son frágiles, los que tienen infecciones también son frágiles, ¿verdad? Entonces, realmente el niño pequeño pues tiene mucha dificultad. Hay otros niños que también son importantes dentro de los menores de 5 años, son aquellos que sufren de neumonía, que sufren de diarrea y que sufren de paludismo. Todas esas son las causas más importantes de morbilidad y mortalidad en la infancia. Y sobre todo el sustrato de todos ellos, que es la nutrición infantil. La desnutrición y ahora la sobrenutrición o la sobrepeso y la obesidad es uno de los elementos más importantes de evaluar en los niños a nivel mundial. 3 millones de niños mueren antes de cumplir un mes. Por lo tanto, los indicadores de mortalidad, como lo vamos a ver más adelante, son importantes de tenerlos de manera presente. La calidad de atención es importante. El parto seguro y atendido por personal calificado es la meta de todos los países. Ahora, nosotros en nuestro país, por ejemplo, tenemos una estrategia, el parto institucionalizado, es decir, que el parto tiene que ser atendido por personal calificado. Y sobre todo la buena atención neonatal, ¿verdad? Es decir, que la atención sea inmediata, que haya respiración, que haya calor en esos primeros momentos, que la manipulación sea higiénica en el cordón umbilical y la piel, y lactancia exclusivamente materna extendida hasta los 6 meses de manera exclusiva, valga la redundancia. La neumonía es la principal causa de muerte en casi todos los países. Antes era la diarrea, pero desde los años 80 del siglo pasado cambió el perfil epidemiológico y la neumonía se ha convertido en la causa más importante de diarrea. Esta neumonía puede ser reducida fácilmente si no hubiese contaminación del aire, si hubiese atención adecuada en la nutrición, en las vacunas, en el consumo de vitamina A de manera regular, en la lactancia materna exclusiva, el uso de antibióticos de manera racional y sobre todo los primeros momentos de la neumonía grave donde se necesitan algunos requerimientos como por ejemplo oxígeno en primer lugar y asistencia ventilatoria en situaciones más graves para prevenir la muerte en estos niños. Entonces, vean ustedes pues de que la situación de la neumonía es algo actual y no digamos en este momento del COVID-19 que ya se ha visto que los niños no es que están exentos de sufrir COVID-19, también son un grupo de riesgo, por lo tanto no hay que exponerlos. La enfermedad diarreica también es una causa de morbilidad y a partir de a finales de los años 80 esta inversión cambió cuando a finales de los años 70 y casi toda la década del 80 del siglo pasado
se le dio mucha importancia al uso de las sales de hidratación oral. Las sales de hidratación oral ha sido el invento más grande, más formidable que ha existido, reinvento en realidad, ¿verdad? Que ha existido en el siglo XX para prevenir la muerte. Realmente con el uso de las sales de hidratación oral se han evitado muchísimas muertes. La lactancia materna exclusiva antes de la Segunda Guerra Mundial, donde se implementó el biberón, era algo natural, pero después de la Segunda Guerra Mundial, donde las madres tuvieron que irse a las fábricas porque sus maridos se habían ido a la guerra en Europa, entonces se suscitó una moda por la lactancia artificial. En los años 60 casi todo el mundo tenía como meta y como moda que sus hijos fueran alimentados con lactancia artificial. Ya a principios de los 70 y a mediados de los 70 se comenzó nuevamente a fortalecer el uso de la lactancia materna exclusiva y no fue hasta los 80 donde se hicieron muchas organizaciones y a principios de los 90 la gran cruzada mundial por la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses. Entonces, la terapia de hidratación oral ha sido muy importante para todos nosotros y ha logrado salvar muchos millones de niños de la muerte. Cada 45 segundos muere un niño africano debido a paludismo. Nosotros también tenemos paludismo, pero no es tan intenso como en otros países africanos, donde también hay otros tipos de paludismo que son importantes, por ejemplo, el falciparum. El paludismo también es causa muy importante mundialmente de la muerte infantil. Por lo tanto, el uso de sustancias que alejen la crianza de los zancudos, la utilización de las aguas y el tratamiento rápido de antipalúdicos, pues también ha salvado muchos niños. En nuestro país, la hidrocloroquina está haciendo, y en todo el mundo se está analizando y estudiando el uso en el COVID-19 también. Es algo que todavía no está completamente probado, pero en eso estamos y pronto estarán saliendo los primeros resultados. Ya hay algunos estudios que dicen que es muy bueno utilizarlos, pero bueno, será con el tiempo que encontraremos más respuestas sobre este tema. Más del 90% de los niños infectados por HIV están quedando huérfanos. También el HIV forma parte de ese gran grupo poblacional de enfermos que tienen que sufrir, ¿verdad? de este problema. La nutrición es importantísima. Óigame, casi todos los médicos nos insertamos en la muerte de un niño o en la enfermedad de un niño, ya sea por neumonía, ya sea por diarrea, ya sea por sepsis, pero el sustrato común de todos ellos, en su mayoría, es que estaban desnutridos o tenían algún problema de la nutrición. La malnutrición grave, entonces, es uno de los problemas que expone a la probabilidad de morir. Y para esto siempre ha habido una respuesta, una cura: comida. Ustedes saben que el 5% de la población se come el 90% de la producción mundial de alimentos. Miren, la alimentación es uno de los valores más inequívocos en el mundo. No son equitativos. Si todas las personas compartiéramos solidariamente los alimentos, no habría hambre en el mundo. Pero lamentablemente, pues, la solidaridad no es un valor que sea desarrollado. Tal vez ahorita que estemos en cuarentena y que si llevamos unas 10 semanas de no salir de las casas, se nos ocurre compartir lo poco que tenemos con los demás. Por ejemplo, está el ejemplo de los japoneses de Hiroshima y Nagasaki, que una libra de carne era repartida entre 40 y 50 personas cada 15 días. Imagínense, una libra de carne repartida en 40 personas, 50 personas, cada 15 días. Esa es la solidaridad. Tal vez este COVID-19 nos enseña a desarrollar muchos valores que hemos perdido y que no desarrollamos
diariamente como debe de ser. Las 3/4 partes de las muertes infantiles se registran en África y en Asia, y en su mayoría de países con ingresos muy pobres, por ejemplo, Ecuador, Haití, Honduras, los países centroamericanos, excepto Costa Rica, que tiene un mejor nivel de vida que el nuestro, son los lugares donde mayor mortalidad infantil sucede. 2/3 de las muertes infantiles son prevenibles. Se pueden prevenir con prácticas a bajo costo. La salud está mejorando, es cierto, pero donde se necesita más, y casi todas son imprescindibles que los sistemas de salud sean más sólidos. Miren ustedes cómo los médicos hace algunos meses estábamos tratando de que hubiesen insumos en los hospitales porque no habían. Hoy la gente se da cuenta de que los hospitales no están satisfechos de todos los recursos que son necesarios para la atención a las personas, no digamos por el COVID-19. Entonces hablábamos de que la desnutrición afecta en gran parte en los niños, y que también la educación es importante. Vean ustedes que la educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad. Son dos cosas importantes para el desarrollo de una sociedad. Uno, la educación, y la otra es la salud. Tal vez no se les olvida ahora a los políticos desarrollar y hablar sobre este tema en las próximas elecciones. Y hablábamos del VIH. El VIH también es un aporte malo para la infancia, porque está dejando muchos huérfanos. Padres y madres fallecen del contacto con el virus mortal del VIH, y están quedando huérfanos, y muchos de ellos infectados también con VIH. Y otra amenaza enorme que tenemos es la violencia sexual, la trata de menores, y esa violencia psicológica también que estamos observando en las sociedades. Entonces, estos son los datos más importantes de cómo está la salud en el mundo. Ahora vamos a hablar sobre la situación de la salud en Honduras. Esta es una gráfica muy importante que ustedes deben ir conociendo. Vean ustedes, este es del 2000, este es del año 2000, y este es del año 2011 o 12, que son muy similares, aunque hay algunas diferencias. Primero es una forma piramidal con el vértice en la tercera edad, y la base es en la infancia. Aproximadamente 48% de la población son niños. El 53-54% son adultos, pero casi la mitad de la población son niños. Ese es un dato muy importante. La mayoría de la población son mujeres. 52% son mujeres y 48% son varones. Esta gráfica del 2000 se parece a la del 2012, nada más que la infancia en el 2012 es un poquito mayor, como ustedes pueden apreciar en este momento. Estos datos son importantísimos porque nos hacen definir a nosotros estrategias. Si nosotros sabemos que el 45% de la población, casi la mitad de la población son niños, quiere decir que nosotros debemos de saber mucha pediatría y muchos datos sobre la información de la infancia, cómo prevenir enfermedades, cómo mejorar la salud de los niños, cómo promocionar la salud y cómo tratar las enfermedades que esto sucede, para que tengamos un futuro bueno. Si no acudimos a la infancia a tratar de recuperarla, a tratar de mejorarla, a tratar de que tenga un buen crecimiento y desarrollo, no vamos a tener un futuro favorable en los años venideros. La mayor parte de los hogares hondureños tiene responsabilidad en la mujer. La mujer ha quedado sola en los hogares, y por eso es que hay tanto problema
en ellos, ¿verdad? No hay una familia buena, no hay una familia organizada funcionalmente, ¿verdad? Es decir, que haya padre, madre, y que puedan velar por sus hijos. Casi la mayoría de todos los, de todas las casas se funda en la responsabilidad de la mujer, y muchos de ellos, casi una tercera parte, son menores de 15 años. O sea, hay niños cuidando niños, niñas, sobre todo mujeres, y no crean ustedes que con esa población vamos a tener un futuro venidero para nuestro país. La mayor parte de la vivienda, tenemos agua potable, pero gran parte de la población no tiene, no tiene agua. La mayor parte de las personas, ahorita hay un terrible escasez de agua. El agua en las poblaciones urbanas de categoría media hacia arriba la están racionando cada 9 días, después viene el racionamiento cada 15 días, pero hay colonias marginales que nunca han recibido agua y que de vez en cuando llega un tanque a tener agua. Entonces, ¿qué pasa? La gente tiene que acumular agua para hacer sus alimentos, para la limpieza, y entonces ahí es donde aparecen los primeros criaderos de zancudo, y eso nos ha vuelto a revolver el dengue, que no lo hemos tenido controlado desde hace muchos años, y tenemos oleadas de pacientes con dengue, ¿verdad? Y que muchos de estos niños pues han fallecido también. La mayor parte de los bienes duraderos y no duraderos significa, por ejemplo, la vivienda. La vivienda no es un bien propio de las personas. La mayor parte de los bienes son de alquiler, o sea, es un bien rentado. Sin embargo, hay tres cosas que la gente no deja de prescindir. Una es los teléfonos móviles, el acceso a Internet, la televisión, y televisión pantalla plana, ¿verdad? Y a veces con cable con cable incorporado. Es decir, no hay una prioridad sobre las cosas. Podrán estar comiendo frijoles todos los días, pero tienen su televisor plano, con pantalla plana, y hablando por celular, chateando por celular, por WhatsApp, como muchos lo están haciendo ahorita. ¿Será cierto o no? Vamos a ver. Bueno, tomemos agua por mientras. No, Pendiente, doctor. pendiente. Excelente, está muy bien. Esto es una gráfica que es importante que ustedes la analicen y la vean. Vean ustedes, la educación. La mayor parte del éxito de las actividades de la salud requieren educación. Pero vean ustedes lo que pasa. Solamente el 8% de los hombres y mujeres, ustedes están incluidos ahí, tienen acceso a educación superior. Yo les voy a preguntar en el examen, ¿cuánto es el acceso a educación superior de la población hondureña? Y ustedes van a responder 8. Les voy a poner 5, 0%, 3%, 33%, 38%. Entonces, la respuesta es 8. 8%, incluyendo ustedes, tienen acceso a educación superior. ¿Qué vamos a esperar desarrollo en los próximos 50 años? Por Dios santo, nada, es imposible. Para que tengamos desarrollo, alrededor del 70% tiene que tener educación superior para poder desarrollar un país, ¿verdad? Y cuando hablo de educación superior, incluye educación técnica, técnica superior, en los próximos 75 años. O sea que en los próximos 100 años este país no va a poder tener un desarrollo. Ninguno de nosotros, ni ustedes creo yo, van a poder ver a Honduras desarrollada, porque se necesita mucho tiempo y mucha formación para poderlo desarrollar. Alguna gente, algunos económicos, expertos en economía, han pensado que Honduras va a desaparecer en el año 2050. A ver, ¿verdad? No vamos a estar en ese tiempo para saberlo. Ahí me cuentan ustedes. Bueno, la educación secundaria
apenas es un 33 al 38%, y la educación primaria es entre 38 y 17%, primaria de 4 a 6 y primaria de 3 a 1, o sea, pues de que alrededor de un 55% tiene educación primaria, un 30-40% tiene educación secundaria y apenas un 8% de educación superior. Y todavía hay un grupo de seres humanos, 5% aproximadamente, que no tiene ningún tipo de instrucción. Pobre gente, pobre nosotros, pobre los hondureños. Seguro social. Solamente los varones tienen 14% de ingreso al seguro social. La población nuestra está dividida de la siguiente manera. La salud, la atención de salud. 30% no tienen acceso a ningún tipo de salud. Solamente el 70% tiene acceso a la salud. De ese 70%, aproximadamente el 80% tiene acceso a salud pública, 15% al seguro social. Y apenas 5% es la privada. Nosotros, los médicos privados que tenemos clínica privada, atendemos solamente el 5% de la población. Vean ustedes lo terrible que es la salud en nuestro medio. Pero la desgracia más grande es este 30% que posiblemente es el que vaya a fallecer ahorita en la epidemia, porque si no tienen, bueno, si apenas hay 120 ventiladores en el país, 120 personas, si se enferman 1000 personas, ¿qué quiere decir eso? Que se van a morir como 850 personas en un día y 130 van a poder salvarse, pero esto va a suceder todos los días. Hoy un hijo del doctor Plutarco Castellanos está donando 30 ventiladores y aquí el gobierno compró unas cosas que yo no sé para qué sirven, pero ventiladores no son. Entonces, estamos frente a una inminente desgracia sanitaria en el país y nosotros tenemos que cumplir la normativa de quedarse en casa para que no seamos víctimas de lo que está pasando en este momento. Todavía hay personas que fuman, sobre todo mujeres, y las mujeres que fuman tienen que saber de que van a tener niños con bajo peso al nacer. Esto es básico y eso es una de las preguntas que tenemos que hacer a todas las madres que tienen hijos con bajo peso al nacer, si fuman o no durante el embarazo. El nivel de fecundidad es alto, posiblemente sea uno de los más altos de América, 2.5% en el área urbana y 3.5% en el área rural, obviamente. En el área rural no hay tanto televisor como acá, entonces el nivel de fecundidad más alto, es una broma. Las condiciones sociales, las condiciones económicas son importantes. Entre mayor educación, menor fecundidad y así sucesivamente. Vamos a ver en una gráfica más adelante. Aquí está. Vean ustedes que una mujer de 15 a 49 años en la etapa de fecundidad, sin educación tiene una tasa bien alta de fecundidad. Igual si solamente tiene una educación primaria inicial. Y vean ustedes que va bajando a medida que la educación aumenta. Y a nivel superior es alrededor de 1.7%. Entonces significa que la educación reduce la tasa de fecundidad. O sea que sí hay una condición correspondiente a la educación y la fecundidad. El número de la fecundidad en adolescentes es bien alta, pero el 24%, yo creo que es un poquito más alta en este momento, porque esto fue hace prácticamente casi 10 años, yo creo que se ha duplicado. Y lo mismo, la educación en los adolescentes igual, el mismo comportamiento. A mejor educación, menor fecundidad.
¿verdad? Entonces, vean ustedes lo importante que es la educación en el aspecto de la salud. El primer parto anda alrededor de los 20 años, pero yo creo, en promedio, pero yo creo que este dato está un poco más bajo. Creo que actualmente anda alrededor de 16, 17%. Pero vamos a ver las estadísticas nuevas, a ver qué pasa. La primera unión también anda alrededor de entre 15 y 16 años y la mediana puede ser menor, ¿verdad? Los hombres no les gusta casarse a ninguna edad, ¿verdad? Se casan alrededor de 22 años, pero no sucede así. Yo creo que es un poquito más bajo y más alto el valor de porcentaje de este valor. Las primeras relaciones sexuales también hace 10 años eran de 16 años. En este momento que andan alrededor de 14, 15 años aproximadamente. Vamos a ver los datos que pasan, ¿verdad? Estos datos son importantes tenerlos, pero no los vamos a preguntar en el examen. Esto sí es importante. Vean ustedes que la familia, los hombres aspiran a una familia más o menos regular. 3.3 hijos en el área rural y 2.8 hijos en el área urbana, ¿verdad? Este es urbano y esto es en el área rural. O sea, pues de que una familia puede estar constituida entre 3 a 6 personas aproximadamente. Este sí es un dato que es importante y que debemos detenernos muchísimo. Esta lámina la pueden revisar y ver las veces que sea porque es importante. El dato de mortalidad infantil son dos datos, mortalidad infantil y mortalidad de la infancia. Mortalidad de la infancia, ¿verdad? Mortalidad infantil son aquellos niños que van a morir menos de 12 meses en un periodo de tiempo y geografía. Menores de un año. ¿Por qué se llama así? Porque es un nombre que hace muchos años se le dio a esa definición y no va a cambiar porque todos los países se orientan por ese concepto, esa tasa, que realmente es una tasa de manera internacional. Y mortalidad a la infancia se refiere a los menores de 5 años. Entonces, mortalidad infantil son los menores de 1 año y mortalidad de la infancia es en menores de 5 años. Entonces, lo que vamos a ver acá son la mortalidad infantil. La mortalidad infantil en Honduras, y que actualmente es el dato oficial, es de 24 niños que fallecen antes de los 12 meses de edad, ¿verdad? Por 1000 nacidos vivos. Si yo pregunto, ¿cuánto es la mortalidad infantil? La respuesta es 24 niños menores de 12 meses por 1000 nacidos vivos. Esa es la respuesta. No 24. ¿Cuál es la mortalidad infantil? 24. No. 24 niños menores de 12 meses sobre 1000 nacidos vivos. Hay que decirlo de manera completa para que sea entendible. ¿Cómo se construye estos 24? Se construye de dos grupos de muerte, los menores de 1 mes y los menores entre 1 mes y 11 meses. ¿Cómo es eso? Bueno, durante el primer mes de vida van a morir 18 niños y durante los siguientes 11 meses se van a morir 6 niños más. Si ustedes suman 18 más 6 es 24. Entonces, la mortalidad de la infancia en Honduras se compone de dos datos importantes. Los niños que mueren antes de 1 mes, que son 18, y los niños que mueren los siguientes 11 meses, que son 6, 24. Ese es el dato de mortalidad infantil. 24 niños menores de 12 meses por 1000 nacidos vivos. Ese es el dato de mortalidad infantil. Mortalidad de la infancia es un concepto más amplio, que no solamente incluye a los muertos menores de 12 meses, sino que incluye
todos los que mueren menos de 5 años, menos de 60 meses. ¿Y cómo se construye este dato? Fácilmente. Se construye con los 24 que mueren antes de los 12 meses y se le agregan 5 niños más que mueren entre los 12 meses y los 60 meses. Es decir, que la mortalidad de la infancia son 29 niños menores de 5 años que fallecen por 1000 nacidos vivos. Yo me quiero detener acá en este momento porque faltan 2 minutos 30 segundos para que concluya esta primera parte. Yo creo que haría falta una segunda parte, pero que es corta. Pero yo quisiera algunos comentarios y algunas preguntas sobre este dato porque me interesa conocer lo que ustedes piensan al respecto. Se abren los micrófonos. Doctor, usted mencionó 5 principales causas de muerte. Puedo apuntar yo: neumonía, diarrea, paludismo, VIH y desnutrición. Correcto. ¿Estas son igual a nivel mundial y en Honduras o A en nivel campo mundial diferente? y en Honduras también, sí, claro. Hay otras causas también de mortalidad nuestra, ¿verdad? La prematurez, la septicemia, la infección sistémica por sepsis. También está la violencia infantil, que es bien alta, sobre todo los accidentes viales, que también es importante, ¿verdad? Pero lo más importante que usted sepa es que la neumonía es la primera causa de morbimortalidad y la diarrea es la segunda causa morbimortalidad en la infancia ahorita, y que la desnutrición está ligada como sustrato de casi todas las muertes infantiles. Gracias, doctor. Muy buena pregunta. Alguien que me explique los datos de mortalidad infantil y mortalidad de la infancia. Pero creo que ya se va a terminar esto, así que mejor cambiamos. Nos vemos en unos 10 minutos mientras concluye esta grabación. Gracias.